¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos sean a este programa de necesidad de la poesía y la literatura, este taller que pues es también una forma de estar en contacto respecto a las palabras que ahorita mismo nos conectan y que son materia, son composición física y que de algún modo llega hasta sus oídos extrañamente a lo largo de todos estos cables y que también es una forma de poesía. Entonces, esta tarde, yo soy Andrés Cisneros de la Cruz. Me da un gusto que estemos compartiendo y esta tarde este momento vamos a platicar con Rocío García Rey, que ella es poeta, es maestra también, tallerista, bueno, es doctora en letras y especializada en poesía también para niños con Gabriela Mistral. Y bueno, ha hecho diferentes cosas a lo largo de la carrera y ella nos va a platicar y vamos a tener una charla en torno a la poesía escrita por mujeres. Eh, Porque hay muchos mitos, ¿eh? Incluso pensamos en la secundaria que solamente el niño nos va a escribir sus poemas, ¿no? Y va a estar como siempre en este asunto de escribir poesía para seducir a la novia, ¿no? Y bueno, y también, pero también las mujeres también tienen este ejercicio, y digo también porque en el sentido de desmitificar este tipo de roles, ¿no? Que regularmente se asumen masculinos porque tienen que ver con la seducción. Pero la poesía, pues evidentemente tiene muchísimo más profundidad. Incluso yo les preguntaría a ustedes en este momento, cuando escriben sus poemas, solamente escriben en torno al amor, a veces también la decepción. Y bueno, ustedes, niñas, adolescentes, chavas, ¿qué es lo que brota, ¿no? Cuando están pensando también escribir estos elogios? Y bueno, Rocío, platícanos un poco sobre esta complejidad, este asunto de los roles, cómo la literatura también ha estado tan permeada a lo largo de eso, y cuál es, de algún modo, pues, desde dónde le escriben las mujeres ahora, y cómo han escrito en otros tiempos, y cuál circunstancia vivimos al respecto. Bueno, antes que nada, un saludo a todos. Es un placer para mí estar compartiendo este espacio tan importante, sobre todo porque se comparte la palabra poética. Es muy interesante esta pregunta porque nos invita a ir a hacer un recorrido a lo largo de la historia. Desde luego, en este momento no podemos hacer un recorrido minucioso, pero sí podemos decir que ha habido cambios a lo largo del tiempo. Ahora que Andrés mencionaba, por ejemplo, a la poeta Gabriela Mistral, hay que recordar que en su momento, estamos hablando de 1918, 1919, cuando trabajaba como maestra de niños pequeños en su natal Chile, en algún momento se le criticó porque era poeta para niños y porque quería llevar a cabo juegos florales que no eran otra cosa que concursos de poesía para niñas. Se le criticó por eso, porque decían que eran concursos que no tenían ninguna importancia. Entonces ella de una u otra manera tuvo que abrirse campo en el terreno de la poesía a partir de su labor como docente, a partir de esta necesidad que ella tenía de comunicar la palabra poética a sus alumnos, a sus alumnas. Si vamos más lejos en cuanto a siglos, veremos también, por ejemplo, que Sor Juana fue un gran personaje, sigue siendo un gran personaje, pero no todo fue miel sobre hojuelas en su momento. Tuvo que, desde luego, enfrentarse a varios votos de poder. Yo creo que son estas mujeres que han abierto camino las que nos han dejado un gran aprendizaje, las que nos han dejado una gran huella a las poetas actuales, que tenemos ya mayor libertad, que tenemos una mayor autosuficiencia, no porque en otro momento no lo tuvieran, pero sí porque ahora nos asumimos como autosuficientes, porque ahora nos asumimos como autoras en el sentido de lo que implica la palabra, que es autoridad. Ha habido entonces momentos en los que sí hemos estado muy enfrentadas a los cotos de poder. Para los alumnos que nos están viendo, por ejemplo, les recomiendo ampliamente la película Silvia, de Silvia Plath, donde pueden darse cuenta, por ejemplo, de ciertas diferencias que se viven de acuerdo a los géneros,
que son diferencias que además se van a marcar, se van a posicionar en el terreno de la creación. Pues por ejemplo es un buen tema, ¿no? El de Sor Juana, porque al final, fíjate que Sor Juana ya es como un mito, ¿no? Todo el mundo conoce a Sor Juana y habla de Sor Juana, ¿no? E incluso hay quien se llega a decir, oye, pero es que ya Sor Juana ya está muy, pero está muy movida, pero solamente como nombre. O sea, yo les preguntaría, bueno, a ustedes, incluso pues a los que estamos aquí, pues ¿quién ha leído verdaderamente a Sor Juana, no? Digo, más allá de hombres necios que acusáis a la mujer, ¿no? Digo, tiene una cantidad, una obra vasta, no solamente de poesía, ¿no? Sino de diferentes géneros, el teatro, ¿no? Los autos, y muchas perspectivas que da, canciones. Entonces al final, lo más curioso es que Sor Juana ahora la vemos y pensamos que siempre estuvo allí con ese reconocimiento, con esa, decir, Sor Juana siempre fue lo que fue ahora, ¿no? Pero curiosamente estuvo guardada durante 200 años. Imagínate, o sea, no solamente lo que tuvo que enfrentarse en la vida en vida para poder generar una obra, para poder guardarla, ¿no? Y para poder reproducirla, sino encima de todo fueron como 200 años hasta que a principios del siglo XX, ¿no? Amado Nervo, justamente, que también se volvió como un poeta ícono, pues empieza, la trae al ruedo, ¿no? Y entonces esas condiciones que como a veces podemos caer fácilmente en quitar o no darnos cuenta de estos privilegios que han ganado para nosotros otras personas, ¿no? Porque al final del día también es una guerra profunda, digamos, ganada por Sor Juana, y que pues ahora hizo que en el siglo XX pues muchas mujeres mexicanas pudieran escribir con un aval no peyorativo como el que se había dado en otras culturas, en otros tiempos, donde pues incluso a la mujer se le discriminaba como un ciudadano de segunda, si es que se le daba incluso la ciudadanía en algunos países, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tú qué recomendación podrías darle a las mujeres pues que tienen estas inclinaciones, o incluso a las que pues les gustaría leer, o incluso a todos, porque al fin de cuentas todos estamos conectados con la poesía, y también a los varones, ¿no? ¿Qué les puedes recomendar respecto a esta conciencia? Bueno, yo creo que antes que nada está como gran tarea acercarnos a la lectura, acercarnos a los textos, quisiera antes retomar esto que has dicho, de que por mucho tiempo Sor Juana efectivamente estuvo guardada en el cajón. Yo creo que es muy importante porque como estudiantes, quienes nos están viendo deben de saber que la literatura, aun cuando ha habido escuelas, aun cuando ha habido corrientes literarias, no se ha manejado siempre de la misma manera. Entonces, a Sor Juana se le conoce como una representante del barroco mexicano, pero eso no significó que durante todo el tiempo fuera reconocida. Efectivamente fue ya a fines del siglo XIX cuando se empezó a hacer un rescate de su obra, en el 20 después, efectivamente, como lo señala Andrés, con Amado Nervo. Esto quiere decir también cómo en algunos momentos los autores quedan guardados en la gaveta del olvido, como algunos autores quedan guardados en el panteón metafórico del olvido. Entonces, antes que nada, yo creo que hay que rescatar a nuestros autores. Tal vez antes de que fueran a Sor Juana, yo les recomendaría a nuestros alumnos que se acercaran a una obra de otra poeta muy reconocida, también mexicana, que es Rosario Castellanos, y les recomendaría que se acercaran a un libro, una obra de teatro, que es señera, que tiene que ver con el deber ser de las mujeres, que se llama El Eterno Femenino. ¿Por qué recomiendo esta obra? Porque en El Eterno Femenino lo que va a hacer Rosario Castellanos es retomar la figura no solo de Sor Juana, sino la figura de muchas mujeres, poetas o no. Está, por ejemplo, Josefa Ortiz de Domínguez, que no fue poeta, y las reúne a todas en una especie de inventario para ver lo que ha sido la historia de las mujeres. Ahora, en el caso propiamente de Sor Juana, si quisieran acercarse a su obra, el Fondo de Cultura Económica recientemente ha publicado una obra ya bien estudiada, bien corregida, de la obra de Sor Juana,
hay que pensar que mucha de su obra tuvo que ver con el rescate que se hizo después de que había muerto. Acérquense a los poemas, pero piensen sobre todo en la musicalidad en primer momento, porque Sor Juana desde luego no es tan fácil. Hay que ver que pertenece precisamente al barroco, en donde el lenguaje es altamente elaborado. Tal vez en la primera lectura no entenderemos muy cabalmente lo que está tocando, pero déjense guiar por la musicalidad. Hay un poema ahorita que recuerdo, que cuando mencionabas si se escribe de amor o no, que es detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, breve ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Acérquense a los poemas que más les llamen la atención, acérquense no como obligación, sino asumiendo que tienen derecho a conocer la poesía. Y Rocío, por ejemplo, hay como mucho peso, a veces mucha dificultad para que la gente en general, ya no digamos los jóvenes, pues se acerquen a la poesía. Porque digamos le tienen miedo, piensan que es aburrida, ¿no? Como que vivimos una época de muchas imágenes, ¿no? Y todo lo queremos como muy en corto. Entonces, pues en esa lucha, pero también se ha generado otro tipo de poesía, y que tiene que ver con toda esta poesía del siglo XX, que tiene que ver con mujeres, muchas feministas, muchas otras no, pero que todas tienen en común algo que tiene que ver con ejercer la palabra también desde sus ejercicios naturales, la libertad sexual, ¿no? Desmitificar el asunto idealista, o de idealizar al hombre como pináculo de la sociedad, y diferentes circunstancias, y que al final del día hacen una poesía que no es para nada aburrida, sino al contrario, ¿no? Es demasiado estimulante en muchos sentidos, no solamente en lo divertido o en el despapalle, sino también incluso en las emociones que llegan a despertar como en un shock, ¿no? ¿Y qué puedes platicarles un poco de esto a los chavos en este momento al respecto? ¿Qué podrías comentarles, platicarles de esta otra perspectiva de la poesía escrita por mujeres? Bueno, desde luego hay que tomar en cuenta que el siglo XX ha sido un siglo de bastantes vaivenes, no solo culturales, políticos, sociales, y esos vaivenes desde luego se han reflejado en la poesía. Entonces vamos a encontrarnos efectivamente poetas. Por ejemplo, ahora viene a mi mente un poema que se llama Contradicciones ideológicas de lavar un plato, de Kira Galván, en el que en ese poema, siendo un poema, ponen entredicho el deber ser de las mujeres. ¿Qué significa lavar un plato? ¿Es un acto simplemente cotidiano o implica algo más, que es la división del trabajo doméstico? Hay otros trabajos también muy importantes que nos acercan ya a una ruptura del discurso, por ejemplo, amoroso, que se tenía como ícono de lo que escribíamos las mujeres, de lo que escribían incluso los hombres, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que escribió en los años 60 esta gran mujer argentina, que fue Alejandra Pizarnik. Ella hace un recorrido más hacia la parte de la palabra, desenmascara el lenguaje. Efectivamente hay diferentes recorridos. Si quisiéramos encontrar, por ejemplo, otro ejemplo mexicano de cómo se desmitifica el hecho de ser mujer, yo aconsejaría mucho a los compañeros, a los alumnos, que fueran, casi inmediatamente les diría, a buscar un poema que se llama Meditación en el umbral, de Rosario Castellanos, en el que inicia y termina diciendo debe haber otro modo de ser, y termina diciendo debe haber otro modo de ser humano y libre, es decir, debe haber otro modo que no sean los íconos, que no sean los cánones con los que hemos cargado las mujeres por muchos siglos, pero además son cánones que de una u otra manera nos hemos creído. Entonces, además de estar diciendo esto, aprovecho para decirle a los compañeros, a los alumnos, que es un buen momento para que empiecen a trabajar su identidad. No es necesario ni es posible
que se dejen llevar por el deber ser. Constrúyase cada uno, constrúyase como quiere ser, dependiendo de lo que quiere ser, a dónde quiere llegar. Claro, para eso yo recomiendo que hagan un ejercicio de lectura. Hay otra poeta que quisiera yo mencionar, que tú conoces bien, Andrés, que es nada más y nada menos que Norma Basúa, que sitúa no solo el discurso literario en el escenario de las letras, sino sitúa otro discurso que a mí me parece muy interesante, que es el discurso de la muerte. Recuerdo en este momento un libro que se llama Ataúd de Arena, que es muy interesante porque nos hace revivir, aunque suene contradictorio, nos hace revivir estos avatares de la muerte, nos hace mirar el juego entre Eros y Tánatos, el juego que finalmente está presente, porque si existe la muerte es porque existe la vida, y si existe la vida es porque existe la muerte. En primer lugar, también yo les aconsejaría que se acerquen a los poemas escritos en español, y en un segundo momento que se acerquen ya a las versiones, es decir, a las traducciones. Ya, pues este tema se me hace como, es muy amplio, pero también lo que dice un poco Rocío, que este ser y deber ser, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene profundidades filosóficas, pero si ustedes lo pueden desmenuzar fácilmente, ¿no? Rocío, ahorita nos podrías leer un poema como para cerrar. Sería fantástico si lo vas preparando. Nada más quiero dejarles como un ejercicio a los chavos, a las chavas, para que poner un poco en duda esta cuestión de las identidades, por ejemplo, el género, porque hay como pues muchas formas de ver las cosas ahora, que en otro momento pues siempre nada más nos veíamos como hombres o mujeres, ¿no? Entonces, pero también el ser hombre o ser mujer es una construcción social, ¿no? En pocas palabras, aprendimos a ser hombres o mujeres de diferentes modos, ¿no? De un modo específico respecto a lo aceptable, ¿no? Entonces, pues bueno, si ustedes avientan el tiro y encuentran así como en el momento una pareja del salón, ¿no? Que sean de género distinto, entonces hombres y mujeres, así que hagan varias parejas y que puedan intercambiar roles por un momento, ¿no? Y que nada más se escriban si quieren una carta, se escriban un poema, se escriban una canción incluso, o un recado si quieren, pero poniéndose en los zapatos del otro, ¿no? Pensar un poco desde dónde escribes, por ejemplo, si es Natalia y Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos que escriba desde la voz de Natalia y Natalia desde la voz de Juan Carlos, y ponerse a pensar un poco en cómo están construidas estas cosas, y también el lenguaje, cómo las representa. Imaginemos que no tenemos palabra, ¿cómo haríamos evidentes estas diferencias, estos pensamientos? ¿Y cómo entonces nos determinaríamos? ¿Qué clase de lenguaje tendríamos? Bueno, les dejo esa tarea, pero vamos con Rocío, que nos va a leer un poema en esta recta final de un ratito que estuvimos compartiendo. Y bueno, no sé si estén listos, y pues vamos con algo de poesía. Se llama En la doliente soledad del domingo, la autora es Gioconda Belli, poeta nicaragüense. Aquí estoy, desnuda, sobre las sábanas solitarias de esta cama donde te deseo. Veo mi cuerpo liso y rosado en el espejo, mi cuerpo que fue ávido territorio de tus besos, este cuerpo lleno de recuerdos, de tu desbordada pasión, sobre el que peleaste sudorosas batallas en largas noches de quejidos y risas y ruidos de mis cuevas interiores. Veo mis pechos que acomodabas sonriendo en la palma de tu mano, que apretabas como pájaros pequeños en tus jaulas de 5 barrotes, mientras una flor se me encendía y paraba su dura corola contra tu carne dulce. Veo mis piernas largas y lentas, conocedoras de tus caricias que gritaban rápidas y nerviosas sobre sus goznes para abrirte el sendero de la perdición hacia mi mismo centro, y la suave vegetación del monte, donde urdiste sordos combates coronados de gozo, anunciados por descargas de fusilería y truenos primitivos. Me veo y no me estoy viendo, es un espejo de voz que se extiende doliente sobre esta soledad del domingo, un espejo rosado, un molde hueco buscando su otro hemisferio.
Llueve copiosamente sobre mi cara y solo pienso en tu lejano amor mientras cobijo con todas mis fuerzas la esperanza. Muchísimas gracias, Rocío. Ahora sí que ustedes tienen como en sus manos gran parte de lo que son, por no decirlo todo, pero tampoco seamos absolutistas. Así que pues bueno, Rocío, una última reflexión que nos quieras dar respecto al ser mujer en este tiempo, y no solamente ser mujer desde la mujer, sino también ser mujer desde cualquier perspectiva social, y la importancia de la poesía o la escritura para este fin en estos tiempos. Yo creo que lo importante es asumirnos ahora sí, porque tú bien lo dijiste, en muchos momentos no se nos consideró asumirnos como ciudadanas del mundo, y en ese sentido podernos asumir como dueñas también de lo que queremos ser, como dueñas de nuestro cuerpo, como dueñas de nuestras palabras. En ese sentido yo las invito a que escriban, yo las invito a que lean, no por obligación, lean como un derecho que hemos ganado, que nos ha heredado Sor Juana, que nos ha heredado Gabriela Mistral, que nos ha heredado Silvia Plath. Constrúyanse como mujeres fuertes, constrúyanse como mujeres solidarias, constrúyanse como mujeres que se atreven a ser empáticas, y no por el hecho de ser mujer van a dejar a un lado, por ejemplo, a los hombres, como mujeres empáticas en las que realmente podamos caminar junto con nuestros compañeros de clase, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, pero desde luego con nosotras mismas. Muchísimas gracias, y bueno, que tengan una excelente tarde y que tengan felices poemas, como diría por ahí algún pintor de televisión.